el ser más insensible del planeta. Yo no lloré por muchísimos años. O sea, para mí el llorar era una debilidad que en mí no estaba. Y esa noche lloré y entonces yo lo que hacía era hablar. Yo decía, yo no sé si tú existes, pero si tú eres real, o sea, yo necesito que me ayudes, porque yo no quiero vivir así. O sea, esta no es la vida que yo quiero, ya no quiero estar así. Pero, uy, me acuerdo y me sensibiliza, porque estaba tan mal que no había absolutamente nadie que pudiera ayudarme, nadie. Y en ese momento oré, o sea, como ya yo había sido cristiana, yo entendía lo que era poder hablar, pero yo en mi duda yo decía, no sé si tú existes, pero si tú no vienes, yo sé que no voy a vivir más de un mes. O sea, ya yo sabía que yo tuve 2 sobredosis. Yo me salí de mi cuerpo en una ocasión. O sea, yo vi cómo me salía, casi me muero en 2 ocasiones. Estuve cerca de ser violada. O sea, viví en una vida que yo sabía que en cualquier momento me iban a matar, porque a mis amigos los mataron. Estaba en un tiempo en mi vida en el que ya tenía que tomar una decisión. Y entonces ahí confronté al Señor: si eres real, sáname, porque yo no quiero vivir más así, no quiero, estoy desesperada y siento que voy a morir. Bueno, esa noche lloré tanto que creo que me quedé dormida llorando, no salí, que imagínate que voy a estar yo saliendo. Después que fue confrontada con ese ambiente sobrenatural que Dios tuvo con usted. Sentí el abrazo de Dios, Enrique, y por primera vez La gloria es para el Señor. me sentí amada, porque mi aspecto causaba rechazo. Ya la gente, yo me veía como una delincuente, yo me veía tan horrible. Había personas que me preguntaban si tenía SIDA, si estaba enferma, porque me veía horrible. Aparte de que yo ya no me bañaba, no me arreglaba, yo era horrible. Y el rechazo que tú sientes de las personas que tienes a tu alrededor, que por supuesto es provocado por uno mismo, pero es algo muy frívolo. Y el sentirme esa noche tan amada causó en mí algo increíble. Yo nunca me había sentido así, ni siquiera por mi mamá, y yo no tuve una infancia mala, pero nunca en mi vida yo me había sentido como me sentí esa noche. Pude sentir el amor de Dios de una forma sobrenatural. ¿Qué pasa? Me duermo y en la mañana, cuando me despierto, me quedo analizando todo lo que pasó. Sí, y lo que estaba sintiendo, porque es que yo me despertaba y lo primero que pensaba era irme a la calle a ver de dónde sacaba dinero. Esa mañana me desperté con ganas de comer. Esa mañana quería, o sea, en mi pensamiento estaba el hacer otras cosas, ya empecé a ver mi cuerpo. Ya empezó como un cambio. Total, pero fue algo drástico. Yo decía, quiero comer. O sea, mi primer pensamiento era eso: tengo hambre y quiero comer. Y llamé a mis tíos. Yo tengo unos tíos aquí en Caracas. Y les pregunté si podían ayudarme con comida, porque no tenía nada. Mi tía era una de las personas que preguntaba, si yo estaba enferma, a mí no me gustaba verlos porque estaba horrible. Y ellos fueron y me llevaron comida. Y ahí inició mi proceso. Yo sabía que necesitaba ayuda. Amén. Porque sola no iba a poder. Y empecé a buscar ayuda en una iglesia. Empecé a ir a varias iglesias a visitar, y yo decía, yo necesito que me hagan liberación. Y empecé a asistir a lugares en donde trabajaban con ese tipo de ayuda de liberación. Y me ministraron en muchísimas ocasiones, porque es que yo en mí entró un miedo de volver atrás, que yo decía, no puedo permitirme perder lo que he recibido. Y eso fue un cambio drástico, porque desde ese día a todas mis amistades las rechazó, ya no. En su totalidad. Ya no quería nada saber de esas amistades. Nada. Yo no volví a ver a ninguna de las personas, no volví a visitar esa casa, no volví a hablar con nadie, no contestaba el teléfono, me iban a buscar a la casa y me puse
fue una determinación que tomé porque como ya no sentía Radical el en ese deseo momento. total, porque como ya no sentía el deseo de consumir, yo sabía que si me rodeaba con esas personas Y vas a volver a caer lo mismo. iba a volver a caer. El único era mi esposo, que fue con mi proceso más No fue. complicado en esa época. ¿Cómo usted hizo a través de esa noche que usted tuvo una experiencia con el Espíritu Santo para continuar con su esposo? O sea, Mira, sabiendo de que usted ya empezó a cambiar, ya el Espíritu Santo la empezó a, como quien dice, a mordiar Ujú. con esa lucha con su esposo. Fue complicado, Enrique. Fue complicado porque mi deseo era que él pudiera experimentar lo mismo que yo, para que él pudiera también salir de ese mundo. Pero él no tenía la disposición. Yo entendí que realmente para que Dios pueda obrar en la vida de una persona, esa persona tiene que desearlo. Amén. Y yo seguí mi camino dentro de la iglesia, o sea, nos convertimos en dos polos totalmente opuestos. Diferente. Porque yo seguí mi camino en la iglesia y él siguió su camino en las drogas. Y de esa forma yo, bueno, que después quedé embarazada, tuvimos 2 hijos y pasamos 12 años de matrimonio de esa manera. De Fue esa bastante lucha. complicado. Usted en el lado, como quien dice, De la luz. de la luz y él en la oscuridad. ¿Cómo llega el divorcio? Bueno, el divorcio llega, ya esta situación de las drogas yo creo que ya estaba en un nivel en el que yo estaba ya cansada y desgastada, ¿no? Ya estaba determinada a continuar, a dejar las drogas y continuar en las cosas del Señor. Sí, claro, nosotros nos divorciamos, imagínate, ya habían pasado 12 años desde que yo había dejado las drogas. Ok. Ya habían pasado 12 años. Nosotros hicimos una vida juntos así, él en su mundo y yo en el mío. ¿Cómo llega el divorcio, mi pastora? El divorcio llega cuando hay una infidelidad, Nosotros nos convertimos en agua y en aceite. Mi forma de pensar cambió. Era totalmente diferente. Mi forma de hablar cambió. Mi forma de vestir. A él no le gustaba como yo me vestía, porque obviamente antes me vestía diferente. A él no le gustaba nada de mí, nada. Yo sé que es como dice la palabra, o sea, entre la luz y las tinieblas no hay comunión. Ok. Y bueno, hubo una infidelidad y yo a raíz de eso tomé la decisión porque por años me dijeron que no podía divorciarme, pero ya, o sea, empecé a estudiar la palabra porque yo decía, no puede ser, o sea, no creo que Dios quiera esta vida para mí, una vida en la que el hombre llega bajo los efectos de las drogas. Tengo 2 niños pequeños. El ejemplo. El ejemplo que ellos están viendo, yo tengo un hijo varón. Entonces ya, o sea, yo estaba buscando bíblicamente un sustento para decir, ya no Hasta quiero aquí. seguir más. Sí. Así. Y bueno, ya después que hubo la infidelidad, creo que fue ya, o sea, como que lo que faltaba para tomar esa decisión. Y bueno, mi pastora, más que ese proceso, yo creo que en esa noche fue una noche de impacto para usted, porque eso fue lo que le ayudó a usted a salir de todo ese proceso que usted estaba viviendo. Pero más de ese proceso, creo yo que siguieron los procesos, mi pastora, porque podemos ver su hija, Helen, la bendigo donde quiera que esté, realmente una niña en una y otra manera, le digo porque en el caso mío, pues, para los que no saben, yo tengo una discapacidad visual y en el caso de su hija tiene como que se le puede decir también una discapacidad. Sí, total. Me supongo yo que eso también fue un proceso para usted. Total, Enrique, sí, yo pasé, el Señor como que me quería bien firme, porque claro, cuando ella nace, pues a partir de los 2 años se inició un proceso bastante complejo en el que ella tiene autismo, en ese momento era autismo severo y retardo. Pero era una niña 100% agresiva. 100% agresiva. Ella empezó a hablar después de los 8 años. Él no hablaba. Entonces todo era gritos, todo era mordiscos, patadas, se arrancaba el cabello. Yo tuve que pasar por un proceso complejo a nivel médico